Quiero pedirles que abran sus Biblias y busquen en el libro de Filipenses, la epístola de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2. Hoy nos vamos a centrar en los versículos 12 y 13 y le hemos llamado este mensaje, como ahí mismo reza el versículo, que es una declaración, mandato muy contundente: ocupaos en vuestra salvación. Filipenses 2, versículo 12 y 13, dice la palabra de Dios: así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención, o como dice la Reina Valera, para su buena voluntad. Ora conmigo para que el Señor, para que Dios te hable a través de esta exposición. Padre Santo, Señor, en esta mañana venimos, nos sentamos, cantamos, escuchamos palabras, tenemos un buen tiempo, pero te pedimos que tú nos muestres tu amor, tu poder, tu gloria, tu buena obra a nuestros corazones por medio de tu palabra y por medio de tu Santo Espíritu. Ven a nosotros, Señor, porque no queremos irnos igual que como llegamos. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestros corazones, nuestra mente, transforme nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros planes, nuestro carácter. Glorifícate en nuestras vidas, ayúdanos en la exposición y danos gracia. Te pedimos que tu nombre sea glorificado en Jesucristo. Amén. Amén. Si usted quisiera lograr que alguien le obedezca, ¿qué haría? ¿Qué estaría dispuesto a hacer? ¿Cómo persuadirías a esa persona? ¿Qué estrategias, palabras, incentivos usas cuando quieres que alguien obedezca? Algunos, para que la gente, respondan u obedezcan, apelan a la autoridad que tienen. Por ejemplo, los padres de familia, los jefes. En cierto modo, está bien, ¿verdad? Otros apelan no a la autoridad, sino a los beneficios o al provecho que tú vas a obtener si obedeces. Por ejemplo, si te dicen: puedes ir a Santo Domingo al aeropuerto a llevarme, uno dice: bueno, eso está duro. Pero si te dicen: si me llevas a Santo Domingo al aeropuerto, te voy a pagar 10,000 pesos, ¿quién iría? Hay un incentivo poderoso, hay una ganancia, sobre todo cuando se trata de dinero, hay una recompensa. Así que el beneficio, la ganancia, a veces es el método para que alguien obedezca. También sucede con los niños, ¿verdad? A veces los padres no les basta la autoridad, sino que si comes la comida, te compro una bicicleta. Cosas así. Te dejo ver televisión, te doy el celular. Otros, para obedecer, apelan a la coerción, a la presión, inclusive a la fuerza, como es en el caso de la milicia, ¿no? Si no obedeces, te cae
castigo o te cae golpe, por así decirlo, ¿verdad? Ya a nadie le gusta el castigo y por temor al castigo obedecemos. En otros casos, la gente, para que alguien obedezca, apela a la manipulación o persuasión emocional y verbal, a la seducción, como es el caso. Por ejemplo, la mayoría de vendedores, tanto por teléfono como en los mostradores, son mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer tiene más poder de seducción, más poder persuasivo de encantar, endulzar. Proverbios lo dice, embelezar a las personas. La voz en sí de la mujer, eso todos lo saben, es más agradable al oído que la de los hombres. Entonces la mayoría que vende pone mujeres a llamar y ahí comienzan y ahí dan la vuelta, ay, no me haga esto y por aquí, por allá. Y muchos hombres se derriten ante el encanto femenino. En fin, en el caso de la publicidad, por ejemplo, apelan a la psicología, que produce una respuesta inconsciente porque sabe cómo tocar el instinto humano para que la gente responda sin pensar. Y ¡pum!, lo compran, ¿no? Lo necesitas. ¿A qué apela Dios cuando Él quiere que le obedezcamos? Aunque este pasaje luce sencillo, es uno de los más profundos e importantes acerca del tema de la obediencia en la Biblia. Y aquí hay una combinación de ingredientes y razones que hacen que la vida cristiana de obediencia sea posible y razonable. Y lo que yo quiero que veamos aquí es que la obediencia es la combinación de la motivación correcta, de la motivación del cristiano, la naturaleza normal del cristiano, la prioridad del cristiano y la provisión que tiene el cristiano. La obediencia es la combinación de esos 4 ingredientes: la motivación cristiana, la naturaleza de la vida cristiana, la prioridad del cristiano y la provisión del cristiano. Y vamos a desarrollar eso un poquito. Mi objetivo con este mensaje es, número 1, que recordemos o entendamos cuán importante y cuán parte de la vida cristiana es la obediencia. No es opcional, no es un accesorio. Hay quienes creen que igual van a ir al cielo, aunque sean desobedientes. No. Segundo, ¿qué consecuencias puede tener la desobediencia y la pereza en el cuidado de nuestra salvación? 3 cosas nos pueden pasar cuando nos llamamos cristianos, pero vivimos de manera irresponsable, descuidada o desobediente. Las voy a mencionar más adelante. Tercero, mi objetivo también es que reconozcamos o nos examinemos hoy si somos creyentes perezosos y descuidados, si yo he caído en esa condición, en esa categoría, si soy un creyente descuidado en la manera de cultivar y cuidar la salvación que he recibido. Y mi cuarto objetivo es que veamos que tenemos todo lo necesario para ser creyentes obedientes y que no hay excusa. Hago la aclaración: vivir en obediencia no significa ser perfectos, sin falla y sin pecado, no. Pero sí vivir en el camino donde nuestra característica es querer obedecer al Señor. Ahora bien, permítame a modo de introducción una aclaración aquí. Ocupaos en vuestra
salvación. Esa frase puede confundir mucho y malinterpretarse. La salvación es un regalo precioso, gratuito, ¿ok? Totalmente ganado por los méritos de Cristo, que solo hace falta recibirlo por la fe para estar completa y definitivamente justificados y perdonados. Nosotros no ganamos nuestra salvación por méritos o por obras. Pero la salvación, una vez recibida, no es un ticket que tienes en la mano donde lo único que tienes que hacer es esperar ir al cielo, como aquel que está sentado esperando que llegue el tren. La salvación, aunque es segura, porque fue ganada plenamente por Jesucristo, y aunque es definitiva, tiene tres aspectos. El aspecto del pasado. La salvación pasada es nuestra justificación. Y repito, completa y definitiva. Nuestra reconciliación y adopción. Ya hemos sido lavados, ya hemos sido perdonados, ya hemos sido justificados, ya hemos sido regenerados, adoptados, etc. Esa obra está completa. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Está el aspecto de la salvación futura. Quiere decir que la Biblia habla también de que nuestra salvación final todavía no ha llegado, que llegará al fin. Pedro le dice a su audiencia, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, en primera de Pedro capítulo 1, versículo 9. Y en el versículo 5 dice, obtener una herencia incorruptible, reservada en los cielos para vosotros, mediante la fe, que somos protegidos por el poder de Dios, somos guardados por el poder de Dios, para la salvación que está reservada para ser revelada en el último tiempo. Mateo 24:13 dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, ¿cómo es que la Biblia dice que ya somos salvos? Pero dice también que tenemos que esperar a llegar a nuestra salvación final. ¿Ok? Y en el medio está la salvación presente. Quiere decir que el aspecto presente de la salvación se llama preservación y perseverancia. Y la Biblia habla diferente de ese aspecto de la salvación. Porque así como la Biblia dice que ya hemos sido justificados por la fe, la Biblia nos manda a que nosotros perseveremos. La salvación en el presente, escuche bien, no es un ticket en el bolsillo, es una vida de perseverancia. Es el camino de la perseverancia. Y la Biblia lo pinta como todo un desafío y muchas veces no fácil. La Biblia habla de nuestra perseverancia presente en nuestra salvación en términos de una batalla que puede ser hasta la sangre, dice Hebreos 12. En términos de unos enemigos que están al acecho, esperando la mínima oportunidad para devorarnos. En el tiempo presente de nuestra vida cristiana, la Biblia dice que es un camino angosto y difícil, que es solo para los valientes, que solo los violentos lo arrebatan, que nos cuidemos de nuestros enemigos, que muchos caen, mueren en el camino y dejan de perseverar. En Judas dice 3 que solo es para los que contienden ardientemente por su fe.
¿Cómo escaparemos, dice el escritor de Hebreos en Hebreos 2:3, si descuidamos una salvación tan grande? Ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza, le dijo Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¡Qué tremendo! Pedro dice, el justo con dificultad se salva. Y el mismo Señor Jesús, en Lucas 13:24, dice, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Entonces, ¿la salvación es segura o no es segura? Aunque es definitiva y segura, para nada quita el hecho de que la perseverancia es una batalla, es una lucha, porque como tú ves, las advertencias en las Escrituras son solemnes acerca de no desviarnos. ¿Hasta qué punto alguien que piensa que es creyente puede caer? El apóstol Pablo le dice a los corintios, el que piensa estar firme, no le dice, no se preocupe que no va a caer, no le dice así. Le dice, mire que no caiga. Muchos creyentes o que considerábamos creyentes se han desviado, han sido engañados, han sido desalentados, han sido enredados, se han rebelado, han caído en incredulidad, en endurecimiento y hasta en apostasía. Y las consecuencias de eso son eternas. El escritor de Hebreos le dice a su audiencia en el capítulo 3, versículo 12, tened cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes, que en medio alguno de ustedes haya con corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Son advertencias muy serias, que hacen temblar. ¿Cómo puede ser que la salvación sea tan segura y que a la vez la perseverancia sea un asunto de temblar? Porque en la perseverancia tú tienes una parte, tú participas, tú tienes un deber, una responsabilidad y una tarea. Y esa nadie te la quita. Y si tú no la pones, ahora vamos a explicar cómo en Dios ya tienes todo lo necesario para tomar tu parte en la perseverancia. Esta perseverancia hasta el fin, aunque depende del poder de Dios, de la soberanía y la fidelidad de Dios, y Dios ha prometido guardarnos en su gracia, ya dije, tiene una parte que nos toca a nosotros. Nunca la perseverancia es llevada a cabo sin nuestra participación, aunque al final es Dios el que nos guarda. Nunca la perseverancia es llevada a cabo sin nuestra acción y obediencia. Siempre es Dios, pero siempre es Dios actuando junto con nosotros. En la perseverancia tenemos una parte activa y responsable. Es Dios que actúa, pero a través de nosotros. Y por eso, aquí en Filipenses dice, ocupaos en vuestra salvación. Voy a volver a explicar una y otra vez, porque sé que todavía puede entenderse como que tenemos que ganar nuestra salvación.
y como que de nosotros depende no perder nuestra salvación. Pero no me refiero a eso. Pero volvamos al texto y vamos a recorrerlo. Punto número 1. Nos ocupamos de nuestra salvación cuando encontramos el motivo adecuado. El motivo, la razón adecuada. Este pasaje empieza creo que en la Reina Valera dice por tanto, ¿sí? ¿Sí? Por tanto, ¿verdad? Por tanto, por consiguiente. Así que, eso quiere decir, por lo que acabo de decir previamente, algo ha pasado anteriormente, algo se ha dicho, algo se ha hecho antes, para que ahora seamos obedientes y nos ocupemos de nuestra salvación. Y ese algo, Filipenses 2, desde el versículo 1 al 11, y ese algo es que Jesús también fue obediente. Obedeció cuando se encarnó, se humilló, se sacrificó. Y la consecuencia de eso es que fue exaltado hasta lo sumo para que toda rodilla se doble ante él. Esa fue la recompensa de la obediencia de Jesús. Ahora, por causa de esa salvación, si Jesús hizo eso y nosotros lo hemos aceptado, inmediatamente nosotros, versículo 5, debemos tener ese mismo sentir, esa misma actitud o esa misma mente que Él. La obediencia de Jesús ganó nuestra salvación, fue lo que produjo nuestro beneficio, y la obediencia de Jesús es el motivo, el incentivo o la razón para nosotros también ser obedientes y ocuparnos en los asuntos de nuestra salvación. Nosotros debemos tener la misma mente de obediencia de Cristo Jesús, porque eso es lo que nos salvó y porque somos de Él. Cuando uno ha recibido el regalo de la obra suficiente de Cristo en la cruz y su resurrección, y ha aceptado la justicia perfecta de Cristo, y uno sabe que ha sido perfectamente justificado, ahora uno aprecia la obediencia de Cristo, y ahora uno obedece no para ganarse su salvación por méritos, sino para vivir en esa salvación, porque solo se vive en una vida de obediencia. Dicho sea de paso, aquí mismo el apóstol Pablo dice en el capítulo 3, todo lo he estimado como pérdida en el versículo 8, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Verso 9 dice, y ser hallado en Él, miren lo que dice, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, en Cristo, debo decir, sobre la base de la fe. Si tú tienes fe en Cristo, valga esta aclaración, la justicia de Cristo se apunta a tu favor, como dicen los teólogos, se te imputa, se te achaca a ti, se te pone a tu cuenta, y por eso eres perdonado y justificado. Eso logró la obediencia de Cristo. Por tanto, puesto que Cristo hizo esto por vosotros, ustedes también sigan ese mismo camino. Segundo, volviendo a nuestro texto, nos ocupamos de nuestra salvación cuando entendemos lo adecuado de nuestra obediencia. Lo adecuado, lo normal que es.
Verso 12. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Así que Pablo lo que hace es que les recuerda, ustedes, desde que se convirtieron, han obedecido. Esa es la vida cristiana. Ustedes son hijos de obediencia. Para ustedes, lo normal es la obediencia. Pablo basa su petición a los filipenses en el hecho de saber que para ellos es normal la vida obediente. Y no una obediencia fingida, dice él, como solo en su presencia. Han visto, hay gente que delante de ti siempre dicen sí, pero detrás de ti nunca tienen la intención de hacerte caso. Una vez los jóvenes aquí, eso fue hace muchos años, ¿quién era parte de los jóvenes en ese tiempo? De Joaquín para allá y yo, imagínense. Fueron a un campo aquí, una comunidad. Creo que 300 personas, sin exagerar. Hicieron profesión de fe en Cristo, aceptaron a Cristo como su Salvador. No había en esa comunidad una sola persona, ni una sola dijo no, ni una sola. O el Espíritu Santo estaba haciendo algo ahí extraordinario y único en la historia, o era gente que por cultura delante de ti siempre te dice sí, pero cuando no estás hace lo que quiere. Dicho y hecho, ¿no? En esa comunidad siguió igualita. Entonces Pablo dice de los filipenses, ustedes no son aquellos que su meta es caerme simpático, no desagradarme y siempre dicen sí a todo. No. En mi ausencia, ustedes son obedientes. Cuando tú entrabas a esa iglesia de los filipenses, ¿qué es lo que veías? Gente que buscaba obedecer a Dios en sus hogares, en sus trabajos, en su conducta, gente obediente a sus líderes. O encontrabas una comunidad que eran como chivos sin ley, donde cada quien decidía cómo llevar su vida cristiana. No, yo decido leer la Biblia una vez a la semana porque eso es lo que yo puedo. No, yo decido no orar. A mí no me hace falta la oración. Y el otro, no, yo me congrego, déjame ver cuando me salga. A mí una vez, una hermana muy espiritual, que tenía mucho sin congregarse, hace años, me dijo, hermano, yo me voy a congregar cuando el Señor me invite. Así, yo no alcanzo ese nivel de espiritualidad. Bueno, eso le pasó a José con el ángel Gabriel, ¿a quién más? Y a María. Vete para Egipto. Así. Imagínense, ¿ustedes creen que en Filipos había alguien así? No, yo daré mis diezmos cuando el Señor me lo diga. Dicho sea de paso, ¿cómo eran obedientes a Dios? Siendo obedientes a Pablo. ¿Y por qué eran obedientes a Pablo? Primero, porque era su líder. Segundo, porque sus mandatos no eran de Pablo. Venían del Señor. Los filipenses eran conocidos como una comunidad de discípulos obedientes, marcados por la obediencia. O sea, ellos conocían que hay en el mundo cristiano no solo tal cosa como el gozo cristiano, que lo tenían, la sabiduría cristiana, que lo tenían, los templos cristianos no creo que lo tenían, sino que sabían que había tal cosa como la obediencia cristiana. Son sinónimos. Cristiano y obediente es sinónimo. ¿Por qué? Porque un cristiano es alguien que de hecho la conversión es su primer paso de obediencia. Si una persona cree en Cristo y lo acepta como su Salvador y se bautiza es porque quiere obedecer a Cristo. Y el no cree aceptar a Cristo ni bautizarse es un acto de desobediencia. Así es.
Desde ahí, entonces es absolutamente lógico y aceptable entender que desde que uno se convierte, uno se vuelve un discípulo fiel a Cristo, obediente a Cristo, y lo primero y más importante es agradar a Dios y obedecer sus mandatos. Eso no es algo raro. Lo raro y anormal es alguien que se llame cristiano y vive el camino de la desobediencia y la irresponsabilidad, lo cual Pablo confrontó en las iglesias y tuvo que decirles un par de cosas. Miren, por ejemplo, le voy a dar varias citas rápido. En Hebreos capítulo 6, versículo 11 dice: pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. Y dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de los que por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas. Le está diciendo aquí a los hebreos: necesitáis fe y paciencia para perseverar en su esperanza hasta el fin. Y lo contrario de eso es hacerse perezoso. Muchos empiezan el camino en Cristo, eso es, con un motor a combustión nuclear. Es una cosa, un entusiasmo, una obediencia y una participación y un servicio día y noche. No duermen. Apenas duermen 1 hora y esperan levantarse para buscar al Señor, orar. Pero con los años, no, ya yo no necesito orar tanto. No, ya yo congregarme los jueves, ¿para qué? Ya yo he recibido tanto. Ya yo sé tanto. Y descuidan su vida espiritual. No os hagáis perezosos. O sea, uno comienza a decaer. Uno comienza a descuidarse. Y por ahí vienen los problemas. En lo que requiere diligencia, Romanos 12:11, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Cómo puede ser que la perseverancia de un cristiano, la Biblia también la sujete a la pereza? Que diga que tu pereza, descuido, puede causarte grandes problemas. La Biblia lo hace. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Efesios 5:17. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pero yo puedo decir, por lo menos yo tengo todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento del Altísimo. Ya yo entendí todos los misterios. He estudiado teología 1, teología 2, teología 6, teología 8. Ya yo, exégesis. Calvino me quedó chiquito. Ya yo le enseño a Calvino. No. Hay que cuidar, cultivar, trabajar tu vida espiritual, cuidar tu alma. Haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren hasta el último día, hasta el fin. El descuido de nuestra vida espiritual puede producir 3 cosas que dije que iba a mencionar. En el peor de los casos, apartarte. Cuando Hebreos 2:1, toda la carta de Hebreos, se las recomiendo, es para creyentes que estaban apartándose de la fe, apostatando, volviendo para atrás. Por tanto, dice ahí, es necesario que atendamos con más diligencia a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esa palabra deslizar no es alguien que de pronto viene y dice: presento mi renuncia. Es la palabra que se usaba para amarrar a los botes, a las embarcaciones.
Cuando un bote estaba mal amarrado o desamarrado, ¿qué le pasa a un bote en el agua? De manera imperceptible comienza a alejarse. Centímetros, tú no te das cuenta y cuando vienes a ver ya está. Y nos compara con eso. El descuido de nuestra vida espiritual puede producir eso. Segundo, si no produce, gracias a Dios, desvío, enfriamiento, apostasía, sí también puede producir pérdida de bendiciones y recompensas. Porque todos, dice la palabra, compareceremos, 2 Corintios 5, ante el tribunal de Cristo, para que todos recibamos de acuerdo a lo que hicimos mientras estábamos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. El que hizo y trajo fruto no es lo mismo que el que no hizo nada, la parábola de los talentos. Y lo tercero que puede producir el descuido de nuestra vida espiritual es estancamiento, en el sentido de tu crecimiento, en el sentido de tu santificación. ¿Cuántos creyentes yo he oído? Yo mismo me lo he dicho. Es que yo tengo tantos años y no mejoro en esto y no cambio. Y sigo con el mismo temperamento. Y sigo con los mismos hábitos. Y sigo con los mismos pecados. Y sigo sin entender. Eso se llama estancamiento. Por no cultivar adecuadamente tu vida espiritual. Si tú eres creyente, mi hermano, ¿cuán importante es para ti la obediencia? ¿Anhelas agradar a Dios? ¿Es para ti normal, natural e importante su voluntad? ¿O has caído en un cristianismo, has sido engañado? Si tú has caído en un cristianismo donde la palabra obedecer y cuidar no está en la ecuación, estás engañado. No existe tal cristianismo. Es el cristianismo cool, posmoderno, chévere, no sé cómo le quieras llamar, pero no es bíblico. Vamos al siguiente punto en nuestro texto. Nos ocupamos de nuestra salvación cuando entendemos lo que implica nuestra obediencia. ¿Cómo así? Obedecer, ¿qué es? Ya he dicho que no significa ser perfecto, sin mancha. Y entonces aquí venimos a la parte que dice ocupaos. Ocupaos. ¿Qué significa la palabra ocuparse? Katergaseste. Olvídense de esa palabra, esa es la palabra, pero la menciono, esa palabra griega, para mencionar versículos que nos definen esa palabra. La palabra ocupaos, o esa misma palabra, está en Romanos 2, verso 9, donde dice: habrá tribulación y angustia para toda alma que hace lo malo, que realiza lo malo, el judío y también al griego. Ahí está la misma palabra ocupaos. ¿Ok? En Romanos 5:3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, produce. Esa misma palabra ocupaos aquí es producir. En el capítulo 7 del mismo Romanos, en el versículo 8, dice: pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Ahí está la misma palabra, produjo. Ahí mismo en el capítulo 7, en el versículo 15, dice: porque lo que hago no lo entiendo, porque no hago, o como dice aquí, no practico lo que quiero hacer. La misma palabra, ocupaos. ¿Ok?
un par de versículos más. En 2 de Corintios 4, a este pasaje es más notorio, versículo 17, dice, pues esta aflicción leve y pasajera produce en nosotros un eterno peso de gloria. Ahí está de nuevo. Y finalmente aquí mismo, 2 de Corintios 9, versículo 11 dice, ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual, por medio de nosotros, produce en nosotros acción de gracias. Entonces, mucho, cuando dice ocupaos, es producir un resultado, realizar un trabajo, efectuar algo, hacer que algo suceda. Un teólogo lo traduce esta palabra como un esfuerzo continuado y sostenido. Es como lo que usted tuvo que hacer para estar aquí esta mañana. A mí, hoy hablando de esto me puse a pensar. Y es increíble todo lo que uno tiene que realizar, las tareas que tiene que llevar a cabo para poder venir a congregarse. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Bajarse de la cama, porque usted puede decir, yo hoy no me bajo de la cama. Esa es una tarea. Ir al baño a bañarse, eso espero. No voy a preguntar. Esa es otra tarea. ¿Qué más? Preparar su ropa. Óigame, usted sabe lo que es sacar la ropa del closet, de las gavetas, quizá plancharla, calcular los colores, llamar a su prima que está en Estados Unidos a ver si los colores combinan y si no, volver a buscar. Es toda una tarea. Sí, peinarse es otra tarea. Usted no viene sin peinarse, ¿verdad? Desayunar, preparar el desayuno. Y los que tienen hijos ni que se digan. Cerrar todo, manejar hasta aquí. Son mínimo 20 tareas las que usted realizó para estar aquí. Y por eso puede estar aquí. ¿Qué estoy queriendo decir? Que el resultado de estar aquí fue producto de muchas tareas que usted realizó. A eso se refiere aquí. ¿Ve? ¿Cómo puede ser que Dios haya dejado en nuestras manos muchos resultados de nuestra vida espiritual? Si usted las hace, se producen. Y si no las hace, no se producen. ¿Cómo se siente usted después que leyó la Biblia? Dice, wow, esto ha sido una bendición. Y yo a cada rato me digo a mí mismo, estoy ahí medio ya rayado. Y pensar que si no lo hubiera hecho, ¿hubiera tenido el mismo resultado? No. Si no oro, ¿obtengo el mismo resultado que si oro? No. Ese resultado, ese beneficio para tu perseverancia, Dios lo dejó en tus manos, en tu responsabilidad, y requieren tu responsabilidad y tu esfuerzo y tu obediencia. Qué práctico, qué sencillo, ¿verdad? Tanto fruto, tantas bendiciones, tantas recompensas, tanta santificación está en tus manos. Y si tú no la llevas a cabo, no vendrán. La Biblia habla de terminar la carrera, pelear la buena batalla, llegar a la meta, obtener el galardón, vestirnos de la armadura, estar firmes, correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuídate de no ser descalificado, prosigue a la meta. Son frases que muestran que la vida cristiana requiere mucha participación y acción de tu parte. No es fácil, es difícil y requiere mucho cuidado de nuestra parte. Sí, resulta que es algo difícil, serio e importante,
Por eso dice ahí, ocupaos con temor y temblor. Se refiere a que consideres los asuntos de tu salvación como lo más necesario, lo más importante en tu vida y en tu relación con Dios. No digas, Dios es lo más importante para mí, y cuando yo pienso en Diosito yo lloro. Y vives para otras cosas y no vives para cuidar tu relación con Él. Eso es como que yo le diga a mi esposa, tú eres lo más importante para mí, pero por los próximos 3 días no te voy a hablar. ¿Cómo es eso? No, vamos a nuestro texto, al siguiente punto. Nos ocupamos de nuestra salvación cuando entendemos el objetivo de nuestra obediencia. Ya prácticamente lo he dicho. Ocupaos de qué? En vuestra salvación. En vuestra salvación. Y tengo que volver a enfatizar que Pablo no está diciendo que nos ganemos nuestra salvación, ni que seremos salvos por méritos ni por obras que acumulemos como cristianos. Si tú viviste una vida cristiana de obediencia, santidad, santificación, eso no quiere decir que al final Dios te va a decir, tú sí entras, con razón si te la pasabas orando, te ganaste tu salvación. Pero este que ni oraba, para afuera. No. Son los méritos de Cristo, la justicia de Cristo, la muerte de Cristo. Qué importante es esto. Parece que estoy saltando de aquí para allá, pero es así. Una cosa no quita la otra. Tu salvación está en Cristo. Amén. Tu salvación los méritos de Cristo son suficientes. Solo tienes que aceptarlo por la fe. Entonces, ¿por qué usa este término Pablo? Porque aún así, en la perseverancia, tenemos que ocuparnos de los asuntos referentes a nuestra salvación. Aunque nuestra salvación es completa, definitiva y segura, necesitamos en el tiempo presente cuidar los asuntos concernientes a nuestra salvación, a nuestra vida espiritual, con temor y temblor, porque existe tal cosa como los peligros. Tú no puedes hacer nada para ganarte la salvación. Cristo ya la ganó. Es por gracia. Solo recíbela. Sin embargo, hay una tarea nuestra en el tiempo presente para que tengamos una perseverancia firme, para que tengamos un crecimiento verdadero, para que tengamos una vida espiritual saludable y para que seamos verdaderos vencedores. Y esto requiere que nos ocupemos en los asuntos concernientes a nuestra salvación. ¿Qué dice la Biblia? Lo voy a mencionar muy rápido. Nuestra lucha contra el pecado. Nuestra lucha, tenemos que cuidarnos férreamente y ferozmente, cuidadosamente, contra nuestros enemigos que son formidables, agresivos, engañosos, perversos. Con la ayuda del Señor, tenemos que luchar contra el pecado, contra el mundo, contra la carne, contra el diablo. Y esa lucha, la vida cristiana de luchar contra nuestros enemigos, tiene implicaciones prácticas en las decisiones que tomas, en las relaciones que tienes, en las prioridades que estableces, en lo que ves y en lo que no ves, en lo que haces y en lo que no haces, porque todo lo que tú decides, haces, tienes, te relacionas, le puede abrir una puerta a tus enemigos o le puede cerrar una puerta a tus enemigos. Eso es así.
Tú no puedes creer que todo es inocuo, inofensivo y tienes un amigo que se llama Legión porque tiene 250 demonios y te tienta, te insulta, te hace de todo. No, Cristo me cuida. Ven, vámonos de vacaciones una semana juntos. No seas ingenuo. La lucha contra tus enemigos, lo voy a repetir, tiene implicaciones prácticas en las decisiones que tomamos, en las relaciones que tenemos, en las prioridades que establecemos, en lo que vemos, en lo que hacemos, hasta donde vivimos, en cómo usamos el tiempo. Es así, en un curso que tuvimos ayer de teología bíblica, se hablaba de Ruth. Ruth salió de la comunidad del pacto de Dios, de donde Dios mantenía a su pueblo bajo pacto y se fue a Moab. Y que diga Noemí. Y sufrió serias consecuencias. Es un buen mensaje, ya que nos gusta tanto emigrar. Pero no voy a seguir por ahí. Además de tu lucha contra tus enemigos, ocuparte de tu salvación también implica ser fiel, mantener tus ojos puestos en Jesús, mantenerte unido a la vid, no desviarte de Él, no rendirte, fortalecer tu comunión con Él, perseverar en Él. Miren, yo me siento muy seguro en Cristo y sé que Él me guarda y me guardará hasta el fin. Y a la misma vez, eso me lleva a buscarle a Él y a estar con Él y a no abandonarle a Él. Son cosas complementarias. Ocuparte de tu salvación también implica dedicarte a usar los medios provistos por Dios. Ya tú los conoces. Cuidas tu vida espiritual, tu vida cristiana, alimentándote de la palabra de Dios. No hay sustituto para eso. No te engañes. No pienses que si no tienes comunión con la palabra de Dios, lees la palabra de Dios, recibes enseñanza, recibes exhortación, recibes amonestación, recibes consejo, que si no haces nada de eso, estás bien. No. No creas que tú por ti mismo y por tu propio mérito, fuerza, te cuidas. No, sin la palabra de... A ver, doctores, díganme si una persona puede alimentarse a sí mismo sin comer. No, yo de mí mismo voy a sacar los nutrientes. A ver, manda vitamina B. Eso viene de afuera. La vida, la salud física viene de afuera, viene del alimento. Así es la vida cristiana. Cuidar tu vida espiritual acercándote a Dios en oración. No hay forma de vivir bien si no te acercas a Dios. Cuidar tu vida espiritual participando del cuerpo de Cristo, dejándote enseñar, guiar, discipular. Dios nos ha dado hermanos en la fe y líderes. Escucha bien esto. Dios nos ha dado hermanos en la fe y líderes para ayudarnos a ser obedientes a Cristo. Sí, los líderes que Dios te ha dado no es para entretenerte, no es para alegrarte, no es para, ay, ¿quién no? ¿Cómo no? Si estos pastores es una cosa que me viven dando regalos, me arropan en la noche y no sé, y así cualquiera. No, son para ayudarte a fomentar tu obediencia a Cristo, no lo contrario. ¿Cuántos dicen amén? Me estoy gozando. ¿En qué vives, mi hermano? Afanado, ocupado, interesado. En las próximas vacaciones, en la próxima comida, en la próxima película que va a venir, en el próximo viaje. Alguien va a decir, ¿tiene algo de malo la próxima comida? Ya yo sé dónde voy ahora. ¿Tiene algo de malo las próximas vacaciones, el próximo viaje, el próximo regalo, el próximo cumpleaños, el próximo feriado? ¿Tiene algo de malo? No y sí. No tiene nada de malo en sí mismo, pero si es tu única prioridad en la vida, sí es malo. ¿Sí?
Si eso es todo para ti en la vida, pasarla bien, lo voy a decir de otra manera, más contundente. Si tú como cristiano piensas que el placer es más importante que la obediencia, estás en el cristianismo incorrecto. O has conocido un evangelio incorrecto. Ahí sí. Públicalo si puedes. Antes se decía alábalo si puedes, ¿se acuerdan? Ahora se dice públicalo si puedes. Si tú como cristiano piensas que el placer es más importante que la obediencia, estás en el cristianismo equivocado. Ay, yo que vine a Cristo para tener más feriados y más placer. Claro que hay bendiciones, son añadiduras. Esto, hermanos, aterrizando a lo práctico, es cuestión de tiempo. ¿Cuántas horas a la semana dedicas a cultivar o cuidar tu salvación? El dominicano, según algunos estudios de la Universidad Benemérita de Villa Altagracia, gasta un promedio de 3 horas o más en redes sociales cada día. Gasta un promedio de 3 horas viendo series y películas. En WhatsApp e Instagram es donde más tiempo pasa la gente. Pueden ser 6 horas como si nada. Si a esto le agregas el tiempo que usa la gente haciendo deporte, yendo al gimnasio, paseando, saliendo a comer, tienes que preguntarte cuánto de ese tiempo usas para congregarte, para leer tu Biblia, para orar o para servir en el reino. ¿Cuánto? ¿Lo has medido? Pero no es solo cuestión de tiempo y prioridades, es cuestión de esfuerzo y sacrificio. ¿Por qué para ir al trabajo los lunes en la mañana o cuando me toca ir de viaje, me acuesto a las 2 de la mañana y me levanto a las 2:30? O una celebración, hacemos grandes esfuerzos y sacrificios y no hacemos lo mismo para alimentar nuestra vida espiritual o para obedecer al Señor, porque creemos que la vida cristiana no requiere esfuerzo, no requiere sacrificio. Creemos que no nos damos cuenta que la obediencia tiene resistencia dentro de mí y tiene un precio. Vamos a lo último. Obedecemos o nos ocupamos de nuestra salvación cuando conocemos la provisión para nuestra obediencia, porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¡Wow! ¿Por qué obedecemos? Ocupaos. Miren lo que dice Pablo aquí. Qué hermoso. Porque Dios es quien en ustedes obra tanto el hacer, el querer, como el hacer. ¿Dónde? Dios. ¿Quién? Dios. ¿Quién lo hace? ¿De quién es la obra? ¿Quién la garantiza? Dios. ¿Dónde? ¿Dónde dice ahí? En vosotros. Hay algo que Dios ha puesto en nosotros y eso que ha puesto dentro de nosotros nos da la capacidad no solo de hacer, sino de querer. Y eso que ha puesto en nosotros es Dios mismo. Contamos con Dios, contamos con su presencia, contamos con su compañía. Dios no nos ha dejado solos. Dios no te ha dicho, ocúpate de tu salvación, debilucho y desobediente y maldadoso. No. Dios ha dicho, ocúpate de tu salvación y adivina que yo, el Dios del universo, el Dios del cielo, el Todopoderoso, estoy contigo y dentro de ti para que lo hagas. Señor, voy a leer la Biblia, no tengo ninguna gana, ni fuerza, estoy cansado. Y ahí Dios te dice, yo estoy aquí, yo estoy contigo, para que te ocupes. Cristo vive en nosotros, tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, estamos unidos
a Cristo, Dios no nos ha dejado solos. Y no solo dice aquí que está en nosotros, sino que Él está constantemente obrando en nosotros, porque Él es el primer participante en nuestra tarea de perseverancia. Ya Él está ahí. La primera tarea por la que Dios está en tu vida y su presencia está contigo, escucha bien, es para ayudarte a perseverar. Dios se ha comprometido con que tú perseveres. Dios ha venido para que tú perseveres. Dios ha dicho, yo voy a estar aquí, todo yo, completamente. Ni un solo día voy a faltarte para que tú perseveres. Wow. El problema es que a veces no sabemos para qué Dios está en nosotros. Pero es para eso, para perseverar. Para ocuparnos en los asuntos de nuestra salvación. Él produce, y si fuera poco, Pablo dice, Él en nosotros produce el querer. Dios, yo no sé cómo, pero me puede quitar la indisposición, la falta de voluntad, la pereza, la negatividad, la rebeldía natural de mi corazón. Y poner el querer, yo trabajar en mi salvación. Dios puede darme el deseo, el celo, el fervor. Pero si algo tienen que cuidar los creyentes es los deseos de su corazón. Sí, Dios lo hace, pero el problema es que tú no estás consciente que tienes que cuidar qué hay en tu corazón. Tienes que levantarte y decir, por alguna razón hoy no quiero nada, ni congregarme. ¿Qué está pasando dentro de mí, Señor? Yo era un creyente dispuesto, disponible, deseoso, obediente, predispuesto, y ahora se me entró ahí un espíritu. Pero el Señor, esa es tu necesidad y la mía. El Señor cambia eso y pone el hacer. El hacer. Pablo no estaba presente, pero la presencia de Dios sí estaba presente. ¿Cómo puede ser? Si yo saco no sé de dónde fuerza y voluntad para levantarme a las 3 de la mañana para ir al aeropuerto, y si el carro se me daña en motoconcho, voy al aeropuerto con mi maleta aquí. Sí, somos capaces de hacer cosas tremendas. ¿Cuánto más? El Señor me dará un poder extraordinario para yo caminar desde mi casa hasta aquí. Son 15 minutos. Oh, Señor, ya no puedo más, me falta una cuadra. Ayúdame. Espérate, pero ayer te acabas de ir en motoconcho al aeropuerto. Pero si ahí yo tengo fuerza y voluntad, ¿cuánto más en aquello que el Señor ha prometido acompañarme y fortalecerme? Conclusión. Voy a terminar leyendo un versículo y mencionando solamente varias aplicaciones. Primera de Pedro capítulo 1. Como hijos obedientes, dice, miren lo que dice versículo 13. Por tanto, después de haber hablado de las riquezas, garantías, glorias de nuestra salvación, dice, por tanto, preparen su entendimiento para la acción. ¡Wow! Esa frase requiere otra prédica. No sé quién le toca el próximo domingo, por favor. Preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que es santo, sean santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, etcétera, etcétera. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento para la acción. Así como
pasaste 3 días para viajar, primero haciendo la maleta y comprando el candadito y llamando y haciendo el check-in y no sé qué y no sé cuánto, te preparaste para la acción de ir al aeropuerto. Así tienes que hacerlo para cuidar tu vida espiritual. ¿Cómo así? Que tu fidelidad a Cristo, voy a hacer 4 o 5 aplicaciones y con esto termine. Número 1, que tu fidelidad a Cristo te lleve a planificar tu día y tu semana para que cuides tu salvación. Eso es número 1. Segundo, que tu fidelidad a Cristo te lleve a sacrificar, desplazar y renunciar a ciertas cosas. Hazlo. Tercero, que tu fidelidad a Cristo o tu anhelo de cuidar tu vida te lleve a vivir esforzada y valientemente. Porque así como uno es esforzado para otras cosas, uno tiene que serlo más para cuidar su vida espiritual. Ahí van 3. 4. Que tu fidelidad a Cristo y a tu vida espiritual te lleve a separarte y santificarte de ciertas cosas, porque no es posible vivir con ciertas cosas. 5. Que tu fidelidad a Cristo te lleve a prepararte y fortalecerte espiritualmente. Hombres, varones, que tu fidelidad a Cristo te lleve a convertirte en un líder espiritual, no solo económico, hogareño, espiritual. Porque a veces los hombres somos excelentes líderes. No, porque en esta casa las cosas deben ser así, pero el domingo, Mujer, que tu fidelidad a Cristo y tu cuidado espiritual te lleve a ser una mujer sabia, de prioridades y de ejemplo espiritual para tus hijos. Oremos, pongámonos de pie. Padre Celestial, nos gozamos por el regalo de tu salvación y nos confunde porque hay tantas advertencias en tu palabra cuando se trata de la perseverancia. ¿Por qué hay amonestaciones cuando dice nosotros no somos de los que retroceden para perdición? Así es la perseverancia. Ayúdanos a, por un lado, no sentirnos condenados por nuestras fallas. Cristo pagó por todos nuestros pecados. Y ayúdanos también a la misma vez, por otro lado, no caer en el error de pensar que no debemos luchar y obedecer y tener prioridades y vivir responsablemente. Porque también tu palabra lo manda. Y te damos las gracias porque en mi inmensa debilidad y pecaminosidad, tú estás conmigo, tú me ayudas, tú eres el primer interesado en que yo me ocupe de mi salvación. Y yo sé que está a la mano efectiva e inmediatamente tu ayuda para mí. Mi amado hermano, hermana, esto no es para desalentarse, todo lo contrario. Gracias porque tengo un Dios que me da la perseverancia, que está conmigo.
decide perseverar y cuenta con Él. Amén.